primera semana de Cuaresma, debemos tenerlo muy presente. Yo no sé hacia dónde voy a llegar si no sé hacia dónde quiero ir. ¿A dónde queremos ir en este recorrido cuaresmal? Estos 40 días de gracia que Dios nos ofrece, ¿por dónde los vamos a conducir? Ciertamente la historia de la salvación nos enseña que ha habido ocasiones en donde no sabemos, pero sabemos que Dios nos llama, como en el caso de Abraham, que el Señor le dijo: deja tu casa, deja tu patria, deja tu familia y ven al lugar donde yo te mostraré. Abraham no sabía, pero confió en el Señor, y esa confianza de fe fue la que le valió ser identificado como el padre de la fe. Cuando unos griegos buscaban a Jesús, cuando los mismos discípulos le decían al Señor: Maestro, ¿dónde vives? Jesús respondía: ven y lo verás. Entonces podemos nosotros también identificar ese llamado de Dios. ¿Hacia dónde voy en la Cuaresma? Tal vez tú creas que no lo sabes, pero Dios sí que lo sabe. Yo te invito a que tú le respondas generosamente: Señor, yo solo sé por medio de tu iglesia, por medio del sacerdote, por medio de la liturgia, yo sé que tú me llamas. A lo mejor bien a bien no sé hacia dónde voy a ir, pero confío en ti. Confío que tú me vas a llevar a un mejor lugar del que estoy ahora. Y si tú tomas nota y te dejas llevar por el Señor en esta Cuaresma, cuando termine la Cuaresma, yo te aseguro que efectivamente tu vida estará en un mejor lugar del que está actualmente. Pero ojalá quienes ya estamos avanzados en la fe, quienes ya conocemos al Señor, quienes ya sabemos de qué se trata la Cuaresma, ojalá y en esta bifurcación, para los niños que no sepan qué es una bifurcación, cuando vas en una carretera y de repente se te abren dos caminos, la bifurcación es precisamente cuando tú tienes que elegir: o agarras el camino de la derecha o agarras el camino de la izquierda, pero tienes que seguir caminando, y nosotros estamos en esa bifurcación y debemos tomar una decisión. Quienes ya conocemos a Dios, conocemos la Cuaresma, conocemos de qué se trata este periodo de gracia, cuáles son las metas que nos trazamos, cuáles son los objetivos a los que le pedimos a Dios que nos ayude a cambiar, de qué cosas son de las que yo le digo a Dios que envíe su gracia para que pueda transformar mi vida. Yo creo que una persona avanzada en la fe lo debería de saber, sobre todo en cuestiones muy particulares. Cada quien, decimos coloquialmente, cada quien sabe de qué pie cojea. Pues de ese pie que estés cojeando, no camines cojeando en tu vida espiritual. Tan bonito que es caminar con tus dos pies. Pídele a Dios que te ayude para que no camines cojo del alma en lo que te resta de vida peregrinando por esta tierra. Recuerden que nosotros en el camino de la evangelización decimos que los dos pies nos ayudan a ir madurando en nuestra vida de fe, haciendo una equiparación como si el alma tuviera pies. Si tú nada más caminas con un pie no vas a poder avanzar. Tienes que usar los dos pies para poder avanzar. En el camino de la evangelización decimos que un pie nos debe de ayudar en el ser, nos debe de ayudar en la educación cristiana. ¿Quién soy? ¿Qué tanto me estoy preparando para ser? Pero no es suficiente. El otro pie es el hacer. ¿De qué manera yo me estoy desgastando por ofrecer a los demás? ¿De qué manera yo estoy trabajando por dar a los demás? Soy, pero ofrezco.
crezco en mi propia vida de fe, pero también la comparto a los demás. Esos son los dos pies del alma que nosotros debemos de revisar, que también están caminando. Dios nos llama, pues vamos hacia Él, y vamos hacia Él revisando cómo están nuestros pies, cómo está mi ser cristiano, cómo está mi generosidad de compartir a los demás lo que Dios me ha dado. Hay dos objetivos generales que debemos vivir en la Cuaresma. Hay muchos, ¿no? Pero de manera como un común denominador, yo pudiera señalar dos. Uno de ellos, el camino de conversión. Cambia. Es necesario cambiar para que Dios penetre en nosotros con mayor intensidad. Abrirnos para que Dios actúe en nosotros, para que Dios nos siga transformando. Eso, queridos hermanos, es el camino de conversión donde Dios permitirá que tengamos una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir la fe, una nueva forma de relacionarnos con Dios y con nuestros hermanos, más intensa, más abierta, más franca, más leal, con mayor confianza. Entonces, un primer elemento a vivir en la Cuaresma, indudablemente, es la conversión. Pero yo agregaba el domingo otro elemento importante que no debemos desestimar. Yo les decía de una manera graciosa, ¿ya te convertiste? ¿Ya estás cerca de Dios? ¿Ya dices que eres una persona de Dios? Que se te note, ¿verdad? Porque luego podemos vivir 20 cuaresmas, 30 cuaresmas, 50 cuaresmas y nomás no se nos nota. Decimos que estamos cerca de Dios y no se nos ve por ningún lado. A este segundo elemento yo le llamo el testimonio. ¿Buscamos convertirnos? Sí. Pero busquemos también dar testimonio de lo que Dios va obrando en nosotros. Dar testimonio siendo generosos con los demás. ¿De qué voy a ser generoso con los demás? De lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Pues eso que dices tú que Dios ha hecho en tu vida, particípaselo a los demás. ¿Qué tiene que ver todo esto con la liturgia de la palabra? Hay un pasaje que hoy se nos narra. Le piden a Jesús un signo y Él nos remite al signo de Jonás y de los ninivitas. Y cuando escuchamos esa narración, ciertamente pensamos en los ninivitas, un pueblo pagano, un pueblo alejado de Dios, que vivió ese camino de conversión por la predicación de Jonás. Primera fase o primera etapa, abrirnos y configurarnos a Dios, que nuestra vida se abra a la presencia de Dios, camino de conversión. Y los ninivitas aceptaron el mensaje de conversión. Y normalmente nosotros miramos al pueblo ninivita, pero yo les invito que miremos a Jonás. Si alguien de ustedes ha leído el libro completo de Jonás, sabrá que Jonás era medio rebelde. Sabrá que Jonás era un tanto incrédulo. Sabrá que tal vez Jonás dudó de que con el mensaje de Dios el pueblo de Nínive se fuera a convertir. Jonás, ve a llevarle este mensaje al pueblo de Nínive, y si en 40 días no se convierte, van a perecer. Y yo pienso que Jonás ha de haber dicho, ni se van a convertir, ni van a cambiar. Estos cabeza dura van a seguir siendo como son. Voy a ir a gastar mi tiempo para darles a conocer el mensaje. ¿Por qué señalo esto? Porque a veces nosotros también, como servidores de Dios, como portadores de la buena nueva que tenemos que llevar a los demás, necesitamos convertirnos.
Por eso yo decía, ¿de qué manera yo doy testimonio para dar a los demás lo que Dios me ha dado a mí? Y muchas veces nosotros por eso no damos nada. Por eso no compartimos a los demás. Por eso no somos generosos en dar lo que Dios nos ha dado. Porque no nos la creemos. Porque no creemos en el poder de Dios que quiere actuar en nosotros. Yo creo que eso también debe de ser un tema importante, sobre todo los que estamos avanzados en la fe. ¿De qué manera yo soy cuando tengo que dar testimonio de Dios? ¿Qué es lo que tengo que corregir? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Al menos Jonás fue obediente. Como Abraham, decíamos, Abraham no sabía ni a dónde iba, ni qué iba a pasar con él, pero fue obediente. Al menos Jonás fue obediente, dijo, pues ni creo que se conviertan, pero pues yo les voy a ir a decir. Y a veces nosotros ni siquiera tenemos esa obediencia. Vivimos un retiro, vivimos una cuaresma, vivimos una Pascua, vivimos milagros de Dios, vivimos prodigios que Dios realiza en nuestra vida, y el Señor nos dice, compártelos, llévalos a los demás, para que los demás también crean, para que los demás también se acerquen, para que los demás también vivan esta relación personal con el Señor. Y muchas veces nosotros nos quedamos callados. Yo creo, queridos hermanos, a la luz del ejemplo de Jonás, que pensemos que también nosotros debemos de trabajar esa parte. ¿Qué necesito cambiar en mi vida para ser verdaderamente ese instrumento fiel que Dios quiere de mí? ¿Por qué no doy a los demás lo que yo sé que podría dar? ¿Por qué me quedo con los brazos cruzados? ¿Por qué no me ensancho? Así como nos debemos de ensanchar para que Dios penetre nuestra vida, así también nos debemos ensanchar para que de nuestra vida brote la presencia del Señor. Siempre yo he marcado 2 tiempos. Cuando vamos hacia Dios, nos abrimos para que entre Él, primer tiempo. Segundo tiempo, cuando venimos de estar con Dios, nos abrimos para que en nuestra vida brote ese Dios que llevamos en nosotros. Son 2 tiempos muy importantes que debe vivir nuestra vida de fe. Yo agregaría un tercer tiempo, cuando estamos con Dios. No olvidemos que ese puede ser el tiempo más importante y el que verdaderamente cambie nuestra vida. Y yo les invitaría a que como parte de estos ejercicios cuaresmales revisáramos cómo somos, cómo actuamos cuando estamos delante del Señor. Y cuando estamos delante del Señor, debemos tener una apertura de conversión y debemos tener también una apertura de generosidad en el testimonio. Te pongo algunos ejemplitos muy sencillos. Cuando te levantas y rezas, ¿cómo te relacionas con Dios? ¿No crees que eso también lo pudiéramos poner a revisión para mejorarlo? Cuando te vas a dormir, te pones en las manos de Dios. ¿Con qué confianza te pones en las manos de Dios? ¿Haces tu examen de conciencia? ¿Con qué devoción? ¿Con qué fervor te sientas a leer 5 minutitos la palabra de Dios? Ya no digamos a rezar el rosario o a rezar el Vía Crucis en este tiempo cuaresmal. Cuando vienes a misa, te vienes un minutito antes para inclinar tu rodilla ante el Santísimo Sacramento que está en el sagrario. Cuando pasas delante del altar, haces una reverencia con toda devoción. Se te nota, das testimonio de que tú sabes quién está en el altar. Cuando Jesucristo es manifestado en la consagración, haces el esfuerzo por ponerte de rodillas, haces esos gestos que manifiestan que verdaderamente reconocemos quién está. Cuando se nos enseña el evangeliario, cuando se nos predica la palabra, cuando el sacerdote entra en procesión, yo pienso que también sería bueno revisar
esos momentos cuando estamos con el Señor. Que siga creciendo nuestra forma de manifestar nuestra fe, que así como trabajemos por venir hacia Dios y por llevar a Dios hacia los demás, la Cuaresma nos permita también trabajar para cada día estar con mayor dignidad mientras estamos con el Señor. Así sea.